y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y oremos brevemente, pidiendo la dirección y la bendición de nuestro Dios a través de esta porción. Padre, en esta mañana estamos reunidos en tu nombre, en este lugar, dispuestos a escuchar tu palabra. Por tal motivo pedimos que tu Santo Espíritu tome tu palabra y nos la revele, y nos haga entender como iglesia y cuerpo tuyo de la gran responsabilidad que tienen los líderes con respecto a cuidar de la grey, a cuidar de la iglesia y a cuidarla de los falsos maestros y de sus enseñanzas, con el fin de evitar su propagación y su daño. Padre, haznos entender esta gran responsabilidad que recae sobre los líderes. Lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. A lo largo de la historia, mis hermanos, de la historia de la humanidad, epidemias mortales han arrasado con millones de habitantes en todo el mundo. Por ejemplo, en el siglo IV, la infame peste negra o peste bufónica mató a millones de seres humanos en Europa. El cólera, la difteria, la malaria y otras enfermedades han arrasado con aldeas y ciudades enteras. Hoy día, nuestra generación ha sido testigo de la rápida diseminación de la enfermedad mortal conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o lo que es lo mismo, el SIDA. Pero aún más mortal que cualquiera de estas enfermedades es la plaga de las falsas enseñanzas que han hecho un terrible daño a la iglesia a través de toda la historia. Mientras que la enfermedad puede matar el cuerpo físico, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, condena el alma. Al igual que el SIDA y la plaga, la falsa enseñanza tiene una patología bastante definida y muy observable. La patología es el estudio de los elementos de anormalidad que caracterizan una enfermedad. En el mundo, los científicos estudian la patología de una enfermedad con el único fin y propósito de atacarla, de reconocer sus características y poder combatirla. En la iglesia, mis hermanos, hoy día, los líderes deberían de convertirse en patólogos espirituales. Es decir, líderes que tengan la capacidad de discernir los peligros de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Es por ello que en dichos versículos el apóstol Pablo advierte a Timoteo de ese sutil peligro con respecto a las falsas doctrinas. Así como también lo hiciera el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto con respecto a las mentiras satánicas que describen básicamente a los falsos maestros. Como por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 a 15, dice la palabra de Dios así. Ahí se describe a los falsos apóstoles, a los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, lo cual hoy día predomina en muchos lugares. Y dice el texto, y no es maravilla, porque el mismo Satanás
se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia o de piedad, cuyo fin será conforme a sus obras. Vean cómo el apóstol Pablo una y otra vez hace referencia, hace advertencia a la iglesia o a sus discípulos con respecto a los falsos apóstoles, a esos obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hoy más que nunca, mis hermanos, se requiere de un cuidado de la iglesia, pero de un cuidado profundo, de un discernimiento con respecto a la enseñanza de aquellos que dicen ser líderes o de aquellos que dicen ser luz y que dicen proclamar la palabra de nuestro Dios, cuando en realidad lo que están proclamando o anunciando es tinieblas, es oscuridad, es falsedad, es mentira, es engaño. Es por ello, vuelvo a repetir, que el apóstol Pablo escribe estos versículos a fin de enseñar y mostrar a su fiel discípulo Timoteo cómo él debe de diagnosticar la oscuridad satánica que se disfraza de una luz divina con el propósito de engañar. Por lo que aquí en estos versículos que vamos a estudiar, que son básicamente 3 versículos, el 3, el 4 y el 5, el apóstol Pablo le presenta a Timoteo 7 síntomas que identifican a los falsos maestros y su falsa enseñanza. 7 características o síntomas de los falsos maestros. En primer lugar, vamos a ver cuál es su carácter en el versículo 3. Versículo 4 en la parte A, cuál es su actitud de los falsos maestros. Versículo 4b, cuál es su mentalidad. Versículo 4c y versículo 5a, vamos a ver cuáles son los efectos de los falsos maestros. En quinto lugar, en el versículo 5b, vamos a ver cuáles son las causas o su causa de los falsos maestros. En el versículo 5c, en sexto lugar, vamos a ver su condición. Y por último, vamos a ver su motivación. ¿Qué es lo que los motiva a los falsos maestros? 7 puntos que debemos de observar con respecto a la patología de un falso maestro. Vámonos rápido. Vamos al versículo número 3. La primera característica de los falsos maestros, o las características de los falsos maestros. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, en este versículo 3 encontramos la primera característica o síntoma de los falsos maestros. Y aquí se nos dan tres características. La primera de ella es que los falsos maestros enseñan cosas que ellos mismos afirman. Vuelvo a repetir, la primera característica de los falsos maestros es lo que afirman. Lo que afirman. Esto es, un falso maestro enseña otras cosas. Dicha expresión, otras cosas, o esta frase, es la palabra griega heterodidaskaleo. Heterodidaskaleo. Es una palabra compuesta de 2 raíces griegas. Heteros, que significa otra, y didaskaleo, que significa enseñanza. Lo que describe que cualquier enseñanza que contradice la revelación de Dios en las Escrituras es falsa. Todo aquello que contradice la revelación de Dios en las Escrituras es falso. Y eso es lo que enseñan los falsos maestros, porque dice que enseñan otra cosa. No enseñan la palabra de Dios, enseñan otras cosas. Y tal enseñanza es heterodoxia y no ortodoxia. Esto significa, básicamente, que los falsos maestros
pueden negar la existencia de Dios o enseñar cosas falsas de su naturaleza y de sus atributos. Pudieran inclusive negar la Trinidad. También son muy frecuentes las falsedades acerca de la persona y la obra de Cristo en los falsos sistemas de enseñanza de estos maestros, donde niegan inclusive su nacimiento virginal, su perfección impecable, su muerte expiatoria, su resurrección corporal o su futura venida. Hoy hay muchos líderes y falsos apóstoles que andan por ahí que inclusive niegan estas cosas. Y uno de los puntos que más niegan hoy día es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que estar muy cuidadosos con respecto a la enseñanza que hoy día algunos de estos líderes están tratando de transmitir al pueblo de Dios o a la iglesia. Pero no solamente eso, sino que además los falsos maestros también enseñan cosas erróneas acerca de la naturaleza, la persona y la obra del Espíritu Santo. Hace unos meses atrás leíamos un libro con los varones llamado Fuego Extraño. ¿Y cómo es posible que hoy día la obra del Espíritu Santo, los falsos maestros la han distorsionado en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo, a su persona y a su obra? Pero también niegan los falsos maestros la autenticidad, la inspiración, la autoridad y la infalibilidad de la palabra de Dios. Hace aproximadamente unos 28 años atrás, yo les he comentado acerca de esto, me cayó una cinta de un mensaje titulado Anemia Espiritual, de un pastor, donde él cuenta en esa exposición de la palabra de Dios, cómo es que el pueblo de Dios está anémico espiritualmente. Pero esa anemia es producida por los líderes. Y él ahí menciona la estadística que se hizo en Estados Unidos a través de un cuestionario de 4 preguntas básicas que se envió a más de 1,100 ministros del Evangelio en Estados Unidos con 4 preguntas básicas. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Jesucristo es Dios? ¿Existe el infierno? ¿Y es la Biblia la palabra de Dios? Y es sorprendente oír las estadísticas de ministros bautistas, metodistas, luteranos, anglicanos, evangélicos. Es sorprendente las estadísticas. Más del 55% contestó que no a estas preguntas. Entonces, hoy día, mis hermanos, para poder localizar a los portadores de enfermedades espirituales, los cristianos, los creyentes, deben de estar bien fundados en las Escrituras, ya que los que conocen la palabra de Dios fácilmente pueden detectar la enseñanza contraria a ella. Hoy día, el cristianismo ha sido seducido, y ha sido seducido por doctrina herética. En su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, vamos a este pasaje, Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo le recordó la responsabilidad a los líderes para diagnosticar y afrontar el error. Vean lo que dice Hechos capítulo 20, versículos del 27 al 32. Hechos capítulo 20, versículos del 27 al 32. Dice la palabra de Dios así: porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¡Ojo! Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Noten que dice el último versículo, que se dolieron, porque amaban al apóstol, se dolieron de que no verían más su rostro. El apóstol Pablo se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso, pero la gente, en lugar de preocuparse y angustiarse y dolerse, porque él les está advirtiendo de que después de su partida vendrían lobos rapaces, maestros falsos, líderes fraudulentos, y que de vosotros mismos se levantarían también hombres que engañarían al rebaño. En lugar de dolerse por eso, angustiarse y preocuparse, sí, se dolieron porque no le volverían a ver a él. Pero vean, solamente un líder o el pueblo que está estudiando la palabra de Dios puede tener discernimiento acerca de la falsa doctrina y de la falsa enseñanza. Solamente. En Efesios, más adelante, en Efesios capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo ahí habla que el antídoto para contrarrestar a los falsos maestros y para poder tener discernimiento de la palabra cuando se tuerce, cuando se disfraza o se saca de contexto para enseñar otra cosa que no es, dice ahí en Efesios 6, 17, que la única arma que tenemos es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual podemos hacer frente a los herejes, a los falsos maestros. Y en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, también él hace énfasis en que solamente el hombre que es nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina, aquel que se está nutriendo a sí mismo con la palabra de la fe y de la buena doctrina, puede discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Solamente, hermanos. La pregunta es, ¿tú tienes discernimiento para poderte dar cuenta lo que es verdad y lo que es mentira? Por eso vean la recomendación, ya la vimos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Le recomienda el apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que ¿qué? Y a los que te oyeren. 2 de Timoteo capítulo 1. Vean 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 14. Retén la forma de las ¿qué? De las sanas palabras. Cuando habla de sanas palabras, nos hace ver o nos deja entrever que hay palabras enfermas.
que no todas son sanas, porque hay palabras enfermas. Pero palabras enfermas, ¿por qué? Por los falsos maestros. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora, ¿qué? En vosotros. Capítulo 2, versículo número 2. Vean lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quién, a otros. Lo que has oído de mí, la palabra sana, la doctrina correcta, la enseñanza sana. Otra característica de los falsos maestros en el versículo número 3 es que rechazan su enseñanza. ¿La enseñanza de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que no enseñan la palabra de Dios, sino que enseñan otras cosas. Es decir, mentira, engaño. Tampoco dice aquí en el texto se conforman a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La expresión se conforman en el original griego es la palabra prosechomai, la cual indica que los falsos maestros están en constante desacuerdo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Están en constante desacuerdo con la palabra de Dios. La palabra sana o la palabra sana viene de la palabra griega ugiaino, la cual de esta palabra se deriva la palabra en el castellano higiene. Por lo que los falsos maestros no están de acuerdo con la integridad espiritual y las palabras provechosas de las Sagradas Escrituras. O dicho en otras palabras, los falsos maestros no hacen caso a la palabra limpia, a la palabra pura. Tienen que agregarle, tienen que ponerle, tienen que quitarle. ¿Para qué? Para enseñar la mentira, el error. El apóstol Pablo describe además las sanas palabras como las de nuestro Señor Jesucristo. No hay vuelta de hoja. Él se está refiriendo a que las sanas palabras son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos muestra que los falsos maestros no están comprometidos con las Escrituras. Ellos no están comprometidos con la palabra de Dios. Ellos pueden hablar de Jesucristo, pueden hablar del Padre, pueden hacer mención a la Biblia, pero el corazón de su ministerio no es la palabra de Dios. El centro de su enseñanza no es Jesucristo. Yo conozco brujos, agoreros, que hacen una mezcla de ideologías, y muchos de ellos hasta en sus limpias invocan a Dios. La pregunta es: ¿a cuál Dios? No es al Dios único y verdadero. Entonces, vean ustedes, los falsos maestros rechazan la autoridad de la palabra de Dios, rechazan el mensaje de Jesucristo, rechazan la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Una tercera característica de los falsos maestros es el rechazo de la doctrina que es conforme a la piedad. Vean lo que dice ahí el texto en el versículo 3. La doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad. La prueba final de cualquier enseñanza sana, de cualquier doctrina sana, la prueba final de la doctrina sana es que produce en el individuo piedad. La doctrina sana, vuelvo a repetir, produce en el ser humano piedad. Por lo que la enseñanza que no está basada en las Escrituras traerá como resultado una vida impía. Una vida impía. No piedad. ¿Qué es la piedad? Es la palabra griega eusebia, que significa devoción, reverencia o semejanza a ¿quién? A Dios. Eso es lo que significa la palabra piedad. ¿Sí? Tal conducta es el fruto de la verdad. Entonces, una persona que está recibiendo la palabra sana, tarde o temprano, tiene devoción, reverencia o quiere parecerse o asemejarse a ¿quién? A Jesús. Pero cuando hay enseñanza falsa, la gente no manifiesta piedad,
manifiesta una vida impía. En Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, Jesús advirtió a sus discípulos. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros ¿con qué? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En vez de piedad, la vida de los falsos maestros se caracteriza por el pecado. Por el pecado. Pedro les describe gráficamente en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 10 al 22, les describe de esta forma: aquellos que siguiendo ¿qué? La carne. Vean lo que siguen: la carne, no el espíritu, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian, además, ¿qué desprecian? El señorío de Cristo. Es decir, no quieren sujetarse o someterse ¿a quién? A Cristo. Y son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y vean cómo termina el relato. Dice, bueno, el texto es largo ahí en 2 de Pedro 2 del 10 en adelante, pero vean cómo termina. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero ¿qué? Proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a volcarse ¿dónde? En el cieno. Estos son los falsos maestros, los líderes fraudulentos. Y podemos hacer un contraste o una comparación con Judas. Vean Judas, capítulo, es el único capítulo 1, versículo número 4. Judas capítulo 1, versículo número 4. Vean lo que dice ahí. Judas. Yo estoy en Santiago. Judas. Vean el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres que impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vean algunas características de los falsos maestros aquí. Entran encubiertamente, tienen que disfrazarse. No dicen: soy un lobo rapaz, recíbeme en tu iglesia. No llegan así, llegan con disfraz, encubiertamente. Y son hombres impíos. Impíos es que no han nacido de nuevo, no se han convertido a Cristo. Más bien se han convertido en libertinos, porque dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ellos portan una licencia, pero para pecar, no para someterse y obedecer a Dios. Y además dice: niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Vean los versículos del 8 al 16. No obstante, de la misma manera también esos falsos maestros, soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor ¿qué? Te reprenda. Pero ¿qué hacen los falsos apóstoles, los falsos maestros? Le dicen a la congregación: a ver, súbanse a las bancas, súbanse a la silla, y vamos a saltar ahorita, hermanos, pero fuerte y duro. Y cuando salten, ¿saben qué es lo que están haciendo? Están pisoteando a Satanás. Y ahí está la iglesia, y ahí está el pueblo de Dios, ¿sí? Y se suben y ya pisotearon a Satanás. ¡Qué absurdo! ¿Sí? Entreteniendo al pueblo. Y la gente lo cree. Otros, ¿verdad? A ver, traigan un listoncito y vamos a hacer nudos. ¿Y qué significa eso, pastor? Pues vamos a atar a Satanás. ¿Saben qué hace Satanás? Así lo que ustedes ahorita, se ríe, se echa una carcajada,
Dice, mira cómo los tengo entretenidos a estos. Y si la pregunta es, si ataron a Satanás, ¿cuándo se les desató? Ven, ni siquiera dice que el arcángel Miguel, cuando contendía por el cuerpo de Moisés, no se atrevió ni siquiera a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero esos falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Vean las características. ¿Cuánto hay que hablar y decir de estos falsos maestros? Pero no nos podemos detener ahí porque llevamos el primer punto. Y si queremos ver 7, imagínense. Veamos la actitud de los falsos maestros. Segundo punto, versículo 4a. ¿Cuál es la actitud de un falso maestro? Que está ¿qué? Envanecido. Está envanecido. La actitud que muestran los falsos maestros puede ser resumida en una sola palabra: vanidad. Se requiere de mucho ego, mis hermanos, en un falso maestro para colocarse a sí mismo como juez de la Biblia. Y muchos de ellos se colocan así como juez de la Biblia. Tal envanecimiento u ego, de modo fragante, usurpa el lugar de Dios. Ellos usurpan el lugar de Dios. Uno se atrevió a decir, yo tengo ese video. Uno se atrevió a decir, ¿saben a quién están viendo? No están viendo a Morris Cachirulo, están viendo a Dios. Morris Cachirulo, le puse yo así, porque se llama Morris Cerulo. Él se atrevió a decir así. ¿Saben? Ustedes no están viendo ahorita a él, están viendo a Dios. Blasfemo, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis, ¿sí? La palabra envanecido viene del griego tupo, que es la misma palabra que se usa en el capítulo 3, en el versículo 6, la cual se deriva de una palabra que significa humo. El verbo significa inflarse como una nube de humo. ¿Están llenos de qué? De humo. Como una nube. Dicha palabra también denota arrogancia, el cual es un rasgo inevitable de los falsos maestros. El querer establecer la enseñanza errónea como algo superior a la palabra de Dios es el colmo de la arrogancia y de la soberbia y del envanecimiento. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, se habla acerca de los falsos maestros. Dice que hablan palabras ¿qué? Infladas y vanas. Eso es lo que dice. Los 18 hablan palabras que llenas de humo, infladas y vanas. Esto es su conversación inútil que simplemente revela su actitud arrogante. Un ejemplo de ello, mis hermanos, lo encontramos en el libro de los Hechos, con un personaje, Simón el Mago. Dice ahí, por ejemplo, se habla acerca de él en el libro de los Hechos, pero el apóstol Pablo lo describe también en Colosenses capítulo 2, versículo 18, a este personaje, y dice que vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este personaje estaba vanamente inflado, hinchado por su propia mente carnal. Y en Hechos 8:9 se hace alusión a él como un personaje que era alguien grande,
alguien prominente, alguien grande. Él se quería poner en primer lugar, pero era un falso maestro. ¿Sí? Pregunto en esta mañana, ¿cuántos falsos maestros hoy día andan por ahí, hinchados, inflados en su propio pensamiento, en su propio ego? ¿Cuántos andan por ahí? En 1 Corintios capítulo 5, si lo leen todo, ahí se habla de un pecado en la iglesia de Corinto, un pecado de inmoralidad. Pero es importante notar el versículo número 2, donde el apóstol Pablo hace este énfasis. ¿Y vosotros estáis qué? Inflados, envanecidos. Dice, y vosotros estáis envanecidos, versículo 2. Y en el versículo 6 del capítulo 5 de 1 Corintios, dice, no es buena vuestra ¿qué? No es buena vuestra ¿qué? Vuestra jactancia. Ellos presumían, se creían que los mandamás, los maestrazos, los chipocludos, cuando realmente estaban llenos de humo, envanecimiento. Este es el peligro hoy día de nuestra iglesia, que confirma que está infectada con una mortal enfermedad espiritual. A la iglesia hoy día hay que vacunarla. ¿Contra qué? Contra este cáncer, contra estos falsos maestros que están ¿qué? Llenos de humo, envanecidos. Miren, traigo aquí en mis manos una publicidad que se dio el año pasado, una publicidad que mandó Vida, Grupo Nelson y Grupo CLI, las editoriales cristianas, de un evento que iba a haber aquí en México, que se tituló Líder Visión, Convergencia de Pastores y Líderes. ¿Y saben cuántos vienen aquí? Entre hombres y mujeres, vienen 72. Y bien, ahora sí que como dicen, no te muevas, cuñado, porque si no, no sales en la foto. Bueno, vienen muy bien presentados aquí todos. De estos 72, ¿sí? 12 son mujeres. Y los demás son varones. Pero la pregunta es, de estos 72 que aparecen aquí, por mostrar un ejemplo, ¿cuántos de ellos son fieles a la palabra de Dios, a la sana doctrina? ¿Puedes discernir? ¿Has oído sus enseñanzas, sus prédicas de todos ellos? ¿Has leído algún libro de alguno de ellos? ¿Puedes discernir si realmente tienen enseñanza sana o no? Y ese es un ejemplo. No son los únicos. Hay cientos, hay miles. ¿Sí? Pero vámonos al tercer punto porque el tiempo se nos va. La mentalidad de los falsos maestros, versículo 4b. ¿Cuál es la mentalidad de los falsos maestros? Vean, dice ahí, nada sabe y qué, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Aquí podemos observar, mis hermanos, que aunque un falso maestro pudiera estar lleno de orgullo por su presunto conocimiento, en realidad es que nada sabe. Es decir, toda su imaginada inteligencia, su pretendida erudición y presunto y profundo entendimiento, según él, de la enseñanza y de las Escrituras, cuenta como simple necedad a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Tiene o manifiesta, según esto, cuando dice nada sabe y delira, tiene o manifiesta diarrea mental. Pues deliran, dice ahí, deliran, manifiestan alucinaciones espirituales, verborrea de palabras e imaginación. ¿Acerca de qué? De las cosas espirituales. Vean Romanos capítulo 1, versículo 2, versículo 22, Romanos 1, 22. Dice que profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios, nada saben, faltos de entendimiento de la verdad espiritual. Su sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, según Santiago capítulo 3, versículo 15. En vez de
centrarse en la verdad, en la palabra de Dios. Los falsos maestros deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, es decir, su enfermedad implica una persecución por preguntas inútiles y por discutir acerca de palabras. La palabra cuestiones es la palabra griega cetesis con Z, que se refiere a especulaciones sin valor. En eso se enredan, en especulaciones sin valor. Mientras que contiendas de palabras es la palabra griega logomachía, que literalmente significa batalla de palabras. Es decir, los falsos maestros se enfrascan en batallas de palabras sin valor, sin sentido. Discuten por cualquier cosa. Tales infructuosas especulaciones de diarrea mental son finalmente doctrinas de demonios. Sí, de demonios. Vean 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a qué? A espíritus engañadores. ¿Y a doctrinas de qué? Fíjense. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Espíritus de demonios. Entonces, nada sabe y delira acerca de la palabra de Dios. En quinto lugar, los efectos de los falsos maestros. Los efectos de los falsos maestros. Vean el versículo 4c y 5a. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. La guerra de palabras de los falsos maestros, cuando se enfrascan en cosas sin sentido, traen como resultado caos y confusión en la iglesia. Traen caos y confusión en los congregantes. Vean lo que producen: envidia. ¿Qué es la envidia? Es el descontento interno con las ventajas o la popularidad de que disfrutan otros. Tienen tanta envidia de que a aquellos les va bien, de que son prósperos, de que su iglesia crece con sana doctrina, y tienen envidia. Pero la envidia trae como resultado, ¿qué trae? Pleitos. La envidia trae pleitos que muchas veces se manifiestan, ¿sabes en qué? En blasfemias de calumnias e insultos. Y dichas blasfemias consisten en malas sospechas, que significa atribuir móviles malvados a alguien, meter cizaña, intriga, y al final el resultado de todo ello son las disputas necias. Vean, ahí lo dice: envidias, pleitos, blasfemias de calumnias e insultos, malas sospechas y las disputas ¿qué? Necias. Los falsos maestros constantemente intercambian entre sí sus falsos caminos, lo cual contribuye a propagar su enfermedad espiritual, infectando a las ovejas de su doctrina herética. Es por ello, mis hermanos, que la falsa enseñanza jamás va a producir unidad en el cuerpo de Cristo. Solamente la verdad puede unificar, puede unir. Vean 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. 1 Timoteo 1:4. Dice ahí: ni prestes atención a qué. ¿A qué no debemos de prestar atención? A fábulas y genealogías interminables que acarrean ¿qué? Ahí está, acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, vean Proverbios 17, versículo 19. Proverbios 17, 19. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Entonces, los efectos de los falsos maestros es que producen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. ¿Por qué se dividen las iglesias? Por las disputas necias, las calumnias, las malas sospechas, las envidias. Quinto punto: la causa de los falsos maestros. Versículo 5b. La causa de los falsos maestros. Dice: de los hombres
corruptos ¿de qué? De entendimiento. La causa externa de la falsa enseñanza es el engaño satánico. Su doctrina, el engaño satánico. Por eso dice en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores, y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Sin embargo, mis hermanos, esta es la causa externa, pero la causa interna es el entendimiento corrupto del falso maestro. La causa interna es que internamente están corruptamente ¿qué? Destruidos los falsos maestros. Por lo regular, tal entendimiento no funciona en el reino espiritual, es decir, no reacciona normalmente a la verdad. Tú les dices, mira, esto dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, el que no diga como está escrito es porque no le ha amanecido. Y tú le dices, mira, es que aquí la palabra de Dios dice esto. No, pero yo digo esto. Y ellos enseñan ¿qué? Su herejía. Su herejía. Vean Efesios 2 del 1 al 3. Dice que Dios, en Romanos, pero también en Efesios, en Romanos 1:28 dice que Dios los arroja a una mente reprobada. Pero vean Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales fuisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos en la carne, pero Dios nos trajo a la luz y ahora debemos de andar en la luz. Vean Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19. Efesios 4 del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en ¿qué? En la vanidad, corruptos de entendimiento, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impurezas. ¿Cuál es el último grito de la moda de los falsos apóstoles? Ya lo he dicho, ahora ya no se llaman ¿qué? Apóstoles. Ahora ya se llaman patriarcas. ¿Y sabes por qué un patriarca? Porque el patriarca, al igual que el rey, puede tener concubinas. ¿Sí? De acuerdo al Antiguo Testamento, el patriarca y el rey podían tener concubinas. Y ahora andan por ahí ya estos falsos patriarcas con sus concubinas. Y no una, traen 2, 3 o 4. A Irapuato ya fueron por allá. Ya anduvieron por allá, aquí también andan. Agarran una porción del Antiguo Testamento, la tuercen para justificar ellos su ¿qué? Su pecado. Su pecado. Sexto lugar, porque el tiempo se nos va, la condición de los falsos maestros, versículo 5c. La condición de los falsos maestros. Dice que son privados ¿de qué? De la verdad. Los falsos maestros están en una condición bastante crítica, ya que están en apostasía. La palabra privados viene del griego apostereo, que significa robar o privar, lo cual indica a alguien o a algo que lo saca de la verdad. Esto no implica que ellos hayan sido salvos, sino que estaban en contacto con la verdad, pero no eran salvos, como los que describe
el libro de Hebreos en el capítulo 6, versículos del 4 al 6. Ahí se describe acerca de estos. Conocían la verdad, pero la rechazaban. Y como resultado, ellos se desviaron de la verdad. Ellos se desvían de la verdad. No le quieren hacer caso a la verdad. Siempre están aprendiendo, dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Se desvían de la verdad y constantemente están queriendo aprender, pero no llegan al conocimiento de la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 8, Pablo escribe acerca de ellos lo siguiente: también estos resisten a la ¿qué? A la verdad. ¿A qué resisten? No resisten a la mentira, al error, resisten a la verdad, se oponen a la verdad. Hombres corruptos, dice, vuelve a mencionar ahí, vean, privados de entendimiento, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y Pedro dice que atraen sobre sí mismo destrucción repentina. ¿En dónde? En 2 de Pedro 2:1. Lo que les espera a ellos, o lo que atraen para sí mismos, es destrucción repentina. Mientras que Judas también advierte acerca de ellos y de su juicio inminente. En Judas, versículo 4 y versículo 15. Porque algunos hombres han entrado, lo que leíamos hace rato, encubiertamente. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, acerca de estas personas. Privados de la verdad, se apartaron de la verdad, se alejaron de Dios, hicieron a un lado la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31, también se habla acerca de ellos, lo que les espera. ¿Cómo es que empezaron bien y terminan mal? Pero por último, el punto número 7 para concluir: el motivo de los falsos maestros. ¿Sabes qué es lo que los motiva? Que toman la piedad, su falsa devoción a Dios, su aparente devoción o cercanía a Dios, ¿sí? ¿Como fuente de qué? De ganancia. Como fuente de ganancia. En esta última frase, mis hermanos, lo que nosotros podemos aquí observar acerca de los falsos maestros es que solo tienen una sola motivación. ¿Cuál es? El dinero. El dinero. Ellos no pueden decir, como el apóstol Pablo, y lo leímos en Hechos. El apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 33, dijo: ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Ellos no pueden decir eso. Porque lo único que les interesa es ¿qué? El dinero. Pedro señala acerca de ellos que han dejado el camino recto, el camino de Dios, lo han dejado y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó ¿qué? Amó el premio de la maldad. ¿Y cuál es ese premio? ¿Qué es lo que amó? El dinero, el poder, la riqueza. Simón el mago, volviendo a ese ejemplo en el libro de los Hechos, es un claro ejemplo de una persona que lo único que le interesa es el dinero. Y con el dinero hacer negocio. Vean lo que dice Hechos, capítulo 8, versículos del 18 al 23. Hechos 8, del 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces se volteó Pedro y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, que lo conoce Dios, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón,
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que ¿qué? Que estás. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes hoy día están buscando entrar al evangelio, entrar a las iglesias como un negocio, como fuente de ganancia? ¿Cuántos? En nuestros días han proliferado los Simón, así como como el mago. Su avaricia deja ver claramente sus impuros motivos y los evidencia como falsos maestros. Siempre he dicho, un verdadero siervo de Dios nunca pide un peso desde el púlpito. Un verdadero siervo de Dios. A lo mejor tiene necesidad, porque también ya vimos que el obrero es digno de su salario. Pero ¿qué hace un verdadero siervo de Dios? Ora a Dios. Pone su necesidad a Dios para que Dios obre. Y Dios obra de diferentes formas y maneras. Y a veces utiliza hasta los egipcios al mundo para bendición de uno. Pero aquellos donde te pasan 2 y 3 veces, y hermanita fulanita va a comprometerse con 10,000, y el hermanito sutanito con 5,000, y el hermanito perenganito con 2,000, y que pide y pide constantemente, es un falso maestro, un falso líder. Cuidado. Ese es el motivo de los falsos maestros, que toman la piedad de Dios como fuente de ganancia. Y hasta te hablan lenguaje cristiano, y te citan textos, y ponen una carita así de yo no fui. Y tú te la crees, y le firmas el terrenito, y le firmas las escrituras de tu casa, y le firmas esto, y le firmas lo otro. Cuidado. Recapitulando, como conclusión, fueron 7 puntos. Recapitulando acerca de la patología de los falsos maestros. Ellos, en primer lugar, rechazan la verdad, y su enseñanza no produce una vida piadosa. Número 2, son arrogantes e ignoran la verdad espiritual. Son arrogantes. 3, pasan el tiempo en necias especulaciones que conducen al caos y a la división. Han abandonado la verdad. Por lo tanto, afrontan eterna destrucción, porque lo que les espera es destrucción. Sirven al dinero y no a Dios. Sirven al dinero y no a Dios. En otras palabras, no se sacian de pecar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana hemos leído tu palabra. Tu palabra ha sido expuesta con el único propósito, con la única finalidad de describir al falso maestro, para que podamos identificar y ver sus características y apartarnos de él. Señor, gracias, porque tú sigues guardando a tu pueblo, a ese remanente fiel que día y noche constantemente medita, ora y reflexiona en tu palabra, para no ser seducido, para no ser engañado. Gracias, Señor, por seguir guardando esta iglesia. Gracias por seguir guardando a los líderes en esta iglesia. No somos la única iglesia. Gracias, Señor, porque hay muchas otras iglesias de sana doctrina.
que están defendiendo la verdad en contra del error. Ciertamente sí, es muy triste ver cómo el engaño y la mentira se han estado multiplicando. Y esto es una señal de los últimos tiempos. Pero gracias, Señor, por aquellos que han sido fieles a tu palabra y a ti. Pueden ser 300 que no han doblado su rodilla. Pueden ser 300 iglesias aquí en México que aún no han doblado su rodilla ante Baal. Pueden ser más o pueden ser menos. Pero hay un remanente fiel que te ama y que defiende la verdad y que predica la verdad en medio del error. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón y a nuestra vida. Y danos el denuedo para hablar de ella con valor y sin temor. En el nombre de Jesús. Amén.